Hola a toda la comunidad Aquilas y a todos quienes nos escuchan. Bienvenidos una vez más a Posibilidades Urbanas. Hoy tengo el agrado de presentarles a Pedro Ortiz. Pedro es gerente general de Fiducia S.A., que es la principal administradora de fondos de inversión del Ecuador, con inicio en 1995. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar aquí. Gracias, Estefano. Con mucho gusto atendiendo cualquier inquietud que puedan tener. ¿Por qué no empezamos con una breve, completa, reducida, comprimida explicación sobre qué es el negocio fiduciario, de qué se trata? A ver, en el Ecuador, la actividad fiduciaria, a diferencia de algunos países de Centroamérica y algunos de Sudamérica también, tiene que ser administrada exclusivamente por sociedades fiduciarias especializadas y con una licencia específica para poder operar. En otros países como en Panamá, Costa Rica y algunos países centroamericanos, otros centroamericanos, esta actividad puede ser administrada por compañías auditoras, por estudios jurídicos, incluso por personas naturales. En Ecuador, a diferencia de eso, tiene que ser administrada por compañías que deban tener una licencia y una autorización y regulación por parte de la Superintendencia de Compañías en nuestro caso. ¿Qué es la actividad fiduciaria? Bueno, la palabra fiducia o fideicomiso proviene tiene un origen latino que significa confianza. Fides y comisium, que quiere decir entrega de confianza. ¿En qué consiste esta entrega de confianza? Es la delegación que nos hacen los clientes, que en términos fiduciarios se conocen como constituyentes, para que nosotros cumplamos un objetivo a nombre de los propios constituyentes o a nombre de terceros. Un caso muy, muy específico que dio y que puede ejemplificar muy bien, que es el ejemplo que dio origen a la actividad fiduciaria en el mundo. Hace muchísimos años, tal vez ya cientos de años, en el Imperio Romano, no podían heredar las personas, los ciudadanos romanos, no podían heredar los bienes que tenían. Y cuando los ciudadanos romanos se iban a la guerra, había el peligro de que los bienes que ellos tenían se reviertan al Estado y no a los herederos, porque no era permitida la herencia, a excepción de los que se ya conocía como los patricios en el Imperio Romano. Entonces, para evitar que ese riesgo exista, lo que hacían los romanos es transferían sus bienes a una persona de su confianza. En el caso de que ellos se mueran en la guerra, ¿verdad? Estos bienes iban a ser entregados, ya no es una herencia porque ellos ya lo transfirieron, iban a ser entregados a las personas que este soldado les designaba. Y en el caso de que el soldado regrese, de que no se moría de la guerra, los bienes se entregaban nuevamente a su propiedad. Esa es la esencia fiduciaria, es decir, aquí hay primero un acto de confianza, de mucha confianza, porque él le transfirió sus bienes a una persona. Segundo, hay un objeto, con el objeto de que cumpla una instrucción. Y tercero, una condición. En el caso de que la condición pueda cumplirse o no pueda cumplirse, el fiduciario tendrá que hacer una u otra cosa. Ahora, existen en la actualidad muchísimas derivaciones o usos del fideicomiso. Básicamente, para resumir, yo quisiera, para no confundirles, resumir en 4 grandes tipos de fideicomisos que existen en el país y en el mundo en general. Primero son los fideicomisos, no primero por orden de nacimiento o de importancia, sino simplemente tal vez por el mayor uso que tiene aquí en el país. Primero, los fideicomisos de administración patrimonial, generalmente con fines sucesorios. Son los que se conocen en el derecho anglosajón como los trust. No es exactamente lo mismo, pero tiene bastantes similitudes. Es decir, son fideicomisos en donde se administran patrimonios de familias, de personas que tienen un importante patrimonio, con el fin de administrarles con fines sucesorios, que no es exactamente una herencia, pero tiene un objetivo más o menos parecido. Segundo, están los fideicomisos inmobiliarios, que tienen como objeto
el desarrollar grandes proyectos inmobiliarios en donde participan diferentes partes que tienen un objetivo común. Es decir, puede haber el dueño del terreno, que tiene solo el terreno, pero no tiene los recursos para construir. Otra persona que tiene el capital, pero no tiene el terreno para desarrollar. Otra persona que es un profesional de la construcción, que puede ser un arquitecto, un ingeniero, un constructor, que tiene la capacidad técnica para desarrollar un proyecto, pero que no tiene ni lo uno ni lo otro, es decir, no tiene ni el terreno ni los recursos. Entonces se juntan las tres partes y para que ninguno corra riesgos, lo que se hace es, se desarrolla este proyecto en un patrimonio independiente que se llama fideicomiso mercantil, ¿ya? El tercer tipo de fideicomiso muy usado en el mundo, aquí en el Ecuador es de poco uso por una regulación que hubo hace unos 5 años que prohibió el uso del fideicomiso de garantía a favor de instituciones financieras, es justamente el fideicomiso de garantía, que lo que persigue es transferir bienes a un patrimonio independiente, repito, que se llama fideicomiso, para cumplir el objetivo de honrar las deudas de un deudor en el caso de que éste no cumpla en favor de la institución financiera que le dio un préstamo, ¿ya? Y el cuarto tipo de fideicomiso, tal vez el más complejo, son fideicomisos con fines de titularización. ¿Qué significa titularización? Simplemente traspasar a un fideicomiso los derechos de cobro de cualquier activo que genere flujos futuros para emitir títulos al mercado de valores para ponerlos a disposición de inversionistas. Un ejemplo muy sencillo que les va a ser muy fácil de comprender. Por ejemplo, hay una empresa que tiene una concesión de una carretera. Esta concesión le da derecho a esta compañía para que cobre los peajes de esta carretera. Entonces, como la carretera no es un activo que puede ser susceptible de hipotecarse o prendarse, no puede obtener financiamiento generalmente de bancos. Entonces, lo que se hace es, se transfiere el derecho a recibir los peajes. Este derecho es inherente a la concesión de esta carretera, ¿verdad? Entonces, el fideicomiso ahora es el dueño de esos derechos de cobro de los peajes. Con cargo a ese derecho de cobro, el fideicomiso emite títulos valores al mercado de valores, con lo que se fondea el fideicomiso, y eso se le entrega al promotor o al concesionario de la carretera para que haga mejoras o mantenimiento de la propia carretera. Entonces, el fideicomiso ahora es quien cobra los peajes para pagar a los inversionistas. Eso básicamente es, en términos generales, la actividad de fideicomiso mercantil. Bien, o sea, haciendo una comparación con instituciones financieras, que podrían ser cooperativas o bancos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la diferencia con una fiduciaria? O sea, es del alcance que puede tener la fiduciaria para intermediar los fondos o la inversión que hacen las personas naturales. A ver, esto es otra cosa. Lo que tú estás topando son los fondos de inversión o fondos administrados o fondos mutuos o carteras colectivas como se conoce en Colombia. A ver, en el Ecuador, las administradoras de fondos podemos hacer los dos negocios que en otros países se los hace en dos compañías diferentes. El negocio fiduciario que ya les he comentado brevemente y el negocio de fondos de inversión, ¿ya? El negocio de fondos de inversión es la unión de capitales o de inversiones o de ahorros de muchos ahorristas o inversionistas con el fin de crear un patrimonio común para que una administradora los administre, que busque las mejores alternativas de inversión en términos de seguridad y rentabilidad y que les transfiera a estos inversionistas estos recursos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre una institución financiera, que puede ser un banco o una cooperativa, a una administradora, a un fondo de inversión? Las instituciones financieras básicamente son intermediarios entre ahorristas y empresas y deudores que obtienen créditos. Las administradoras de fondos no damos crédito. Lo que hacemos es compramos títulos valores en el mercado de valores a través de las bolsas de inversión, lo cual requiere que estas emisiones
tenga una estructura bien formal, tenga una calificación de riesgos de una administradora de una calificadora de riesgos y que sea vendido de una manera transparente a través de una bolsa de valores. Es decir, lo uno es intermediación financiera pura, es captar dinero a través de cuentas de ahorro, pólizas de acumulación, para prestar a deudores, a una gran cantidad de deudores. En el caso de una administradora de fondos o un fondo administrado, es recibir recursos, administrarlos e invertirlos, sea en instituciones financieras o en títulos valores del mercado de valores a través de las bolsas de valores. Bueno, con esa introducción que estuvo compleja, pero al mismo tiempo simple y fácil de digerir. Pasemos más al tema de la crisis y por qué el ahorro está involucrado en la crisis y cuál es la importancia del ahorro, sobre todo en estos momentos. Entonces, se ha visto que por la crisis, porque la crisis no solo es social, sino política y algunas otras crisis que se derivan de esto, las crisis se trasladan también a las pequeñas y medianas empresas. Es una crisis económica que se reduce también a las personas y no solo a las empresas, sino... Entonces, estas pequeñas y medianas empresas han entrado en quiebra. ¿Pueden los ahorros tener que ver o pudieron haber revertido este tipo de situación? Sí, a ver, muy buena pregunta y muy oportuna, Estefano. Yo quisiera irme un poco más a lo macro para aterrizar en las personas o familias. Esta crisis lo que ha hecho es desnudar un problema estructural que tiene la sociedad en su conjunto y cada una de las personas que conforman este grupo que es la sociedad, de una deficiencia de una cultura del ahorro. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Si el Estado, como un todo, el Estado ecuatoriano, no fue capaz de ahorrar con excedentes de petróleo, los gobiernos normalmente se estructuran un presupuesto con una estimación del precio de sus principales ingresos, que son básicamente la venta de sus materias primas, como es el petróleo en el caso de Ecuador, la recaudación de impuestos, etcétera. Esos son los ingresos fundamentales, ¿verdad? Pero estos ingresos se estiman a un valor, y cuando este valor supera la expectativa que puso el gobierno en el presupuesto, se genera un excedente. En otros países, como en Noruega, en Chile, en Perú, en Colombia, para no irnos muy lejos, ese excedente no es gastado en el año fiscal. Ese excedente es guardado o ahorrado en fondos de ahorro de largo plazo. Entonces, ¿por qué hacen esto los países? Y luego vamos a ir bajando un poco, pasando por empresas, familias, hasta llegar a personas, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? Porque el ahorro tiene como objetivo fundamentalmente, yo diría que dos grandes objetivos. El primero es cumplir un objetivo previamente definido, como por ejemplo, a ver, yo tengo 50 años, yo me voy a retirar, espero trabajar hasta los 70 años, tengo 20 años más de trabajo, yo espero retirarme con una pensión de $2,000 mensuales. Para poder tener la pensión de $2,000 mensuales, yo tengo que ahora ahorrar $500 mensuales. Entonces, mi objetivo es guardar recursos para mi jubilación, para mi cesantía, para mi retiro, ¿verdad? Pueden haber ahorros también de corto plazo, como por ejemplo, yo quiero hacer un viaje al Mundial de Qatar en el año 2022. Ya, este mundial vale $10,000, estamos a 24 meses del mundial, esto es bien matemático, tengo que ahorrar $250 mensuales. O sea, siempre atrás de un ahorro tiene que haber un objetivo. Este objetivo puede ser de largo plazo o de corto plazo, ¿ya? Ahora, ¿qué desnudó esta crisis? Que los gobiernos o nuestro gobierno
nuestras empresas, nuestras familias y las personas que conformamos las familias no tenemos o no hemos tenido la disciplina del ahorro. Por esa razón, el país, mira lo que está haciendo. El país acaba de tener hasta el momento créditos por 1.400 millones con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, y va a tener otros tantos, 2.400 con la China. ¿Por qué? Porque no tiene ahorros para poder atender sus necesidades de gasto en sueldos y gastos de inversión que ya los redujo. Entonces, como no tenemos la capacidad de atender con los ahorros propios, tenemos que endeudarnos. Y lo mismo pasa en las empresas. ¿Qué hemos visto? Las cifras que han sido publicadas por la Seguridad Social, se estima que 160,000 trabajadores han perdido el empleo en estos 70 días de cuarentena. ¿Por qué? Porque las empresas, al tener una interrupción, poder continuar cubriendo sus costos de operación, entre ellos los costos de sueldos y salarios. Entonces se han visto en la obligación de despedir a este número de personas, lo que se conoce como pasivos laborales. Pero estos pasivos laborales deberían haber estado monetizados. ¿Qué significa esto? Deberían estar ahorrados en cash, no en activos fijos, como la mayoría de las empresas lo tienen. Entonces, seguramente esto hubiera facilitado que las empresas puedan seguir atendiendo sus necesidades operativas sin necesidad de liquidar a esta gran cantidad de personas. Y lo mismo ha pasado con las familias y con las personas naturales, ¿ya? La mayoría de estas se estima que en el Ecuador apenas un 10% de las personas tiene una cultura de ahorro. El resto de las personas piensan que el ahorro es un concepto de guardar lo que te sobra. No es así. Existen muchos estudios que determinan que el ahorro tiene que formar parte de un presupuesto, al igual que el gasto para salud, alimentación, vivienda, transporte, vestimenta. Tiene que haber un rubro destinado para el ahorro y no con una prioridad menor o no con el exceso de los gastos, sino como una parte del ingreso. ¿Cuál es el porcentaje que se estima que debería ahorrarse? Más o menos se estima que esto debería estar entre el 10 y el 15%. Es decir, todas las personas deberíamos tener la disciplina para de nuestros ingresos guardar el 10 al 15%. Las personas que más ganan, evidentemente tienen más capacidad de ahorro. Las personas que menos ganan, en la misma proporción, en este 10 o 15%, tendrán que destinarle al ahorro. Entonces, ¿qué hemos visto con esto, Estefano? Hemos visto que no existía una cultura de ahorro y eso nos evidenció que hayamos tenido que acudir a préstamos, como en el caso del Estado, hayamos tenido que recortar nuestras estructuras de empresas o despedir a trabajadores. Y en el caso de las personas y familias, hemos tenido que recortar mucho nuestro ritmo de vida, ¿no? Porque al no tener ahorros que nos permitan acudir a una fuente de ingresos, no podemos tener el mismo nivel de gastos. Entonces, lo que hemos encontrado simplemente es que esta falta de cultura de ahorro nos ha puesto en apuros. Bien, pero hay algo que no me queda claro, porque me parece que a nivel micro y a nivel macro deberían manejarse distintas maneras de ahorrar o de administrar el dinero, porque no puede ser lo mismo administrar un estado que administrar una empresa, me imagino. Entonces, ¿es lo mismo? Pues se podría decir que es lo mismo administrar una empresa que un país, o podrían ser paralelamente administrados, o sea, administrados de manera similar, con metodologías similares, o cuáles podrían ser las diferencias. A ver, primero diferenciemos las formas o los instrumentos de ahorro o de inversión, pero conceptualmente todas las entidades, sean estas gobiernos, empresas, instituciones, personas, familias, deben ahorrar, porque siempre hay imprevistos.
Siempre. Así no exista un objetivo específico, porque un Estado, por ejemplo, no va a ahorrar para una jubilación, pero sí va a ahorrar para un imprevisto, como lo que nos pasó hace un par de meses, que fue la ruptura del oleoducto que nos permite transportar el petróleo para la exportación. Entonces, ante esos imprevistos, debemos tener un fondo de previsión. Entonces, conceptualmente, todo el mundo tiene que ahorrar. Ahora, las proporciones de ahorro posiblemente van a ser diferentes. Lo que te decía es, un gobierno, por ejemplo, debe ahorrar con el diferencial de algún rubro que lo determinó en el presupuesto, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Chile es el excedente del precio del cobre, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Colombia es el excedente de la exportación del café o de alguna materia prima importante. En el caso del Perú, similar, etcétera. ¿Ya? En el caso de las familias, tiene que ser, o de las personas, tiene que ser un porcentaje de tu ingreso. ¿Ya? Eso como concepto. Todas las entidades deben tener una disciplina y una cultura de ahorro. ¿Cuáles son las formas en las que se debe ahorrar? Eso es otro tema, ¿verdad? Que hay ahorros tradicionales, como por ejemplo ahorrar en una cuenta de ahorros, ahorrar en un producto de ahorro tradicional como una póliza de acumulación, o invertir, por ejemplo, en un fondo administrado, en un fondo de inversión, que lo que busca es maximizar tu rentabilidad con el mejor nivel de seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el concepto que está atrás del fondo de inversión es la diversificación, fundamentalmente porque con el dinero que las administradoras de fondos recibimos de los clientes, diversificamos en diferentes instituciones, sean bancos o las mejores empresas del país. Entonces, esas son las cosas diferentes, ¿no? Como conclusión, todos debemos tener una cultura de ahorro, pero en función a nuestra forma de ingresos, debemos asignar recursos de una manera distinta. ¿Y en qué productos? En los productos que nos genere una seguridad y una rentabilidad mayor a los productos tradicionales. No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, y me surge otra. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería una ventaja de ahorrar en estos fondos de inversión en comparación con hacerlo ahorrar, digamos, y no invertir en instituciones financieras que igual podrían, a través del ahorro, darte un interés? Sí, a ver, atrás de una inversión en un fondo administrado, más allá de los conceptos que ya hemos visto, que es la diversificación, la seguridad, la flexibilidad, porque los fondos de inversión no tienen un vencimiento, los fondos tienen una permanencia mínima en función al tipo de fondo. Por ejemplo, hay fondos que tienen permanencia mínima de 90 días. A partir de los 90 días, estos fondos ya están disponibles a la vista a favor del inversionista, ¿verdad? Esa es una ventaja muy importante, a diferencia de una póliza, que si tú haces una póliza 90 días, tienes que esperar 90 días más hasta que se venza para renovar y luego no puedes sacar en el camino. Un fondo de inversión sí, puedes retirar después de cumplida la permanencia mínima y también puedes hacer incrementos en cualquier momento. A una póliza tú no puedes incorporarle en el camino algo de un incremento adicional, no puedes aumentar, ¿verdad? Pero lo más importante de un fondo tal vez es el concepto financiero que está atrás, producto de el concepto de interés compuesto. ¿En qué consiste esto? Los fondos se capitalizan todos los días. Todos los días los fondos de inversión calculan el valor de la unidad que compone el fondo en función al patrimonio, y sobre esa unidad los inversionistas van ganando interés todos los días. Por tanto, existe el concepto de interés compuesto o tasa efectiva, que también financieramente es tal vez más fácil de entender. Entonces, para ponerte un ejemplo. Es un crecimiento exponencial. Es un crecimiento prácticamente exponencial, sí, porque es del efecto del interés compuesto, sí, y eso tiene un componente exponencial, así es. Me ibas a dar un ejemplo. A ver, un ejemplo bien fácil de entender. Uno de los destinos o de los objetivos más usuales
de construcción de fondos, más allá de los fondos de retiro o de cesantía, son los fondos con fines educativos, con fines de crear el ahorro para atender la universidad de los estudiantes. Esto es un concepto que ya los padres de familia cada vez están están visualizando esto como una necesidad cada vez más importante. Y el ejemplo que quería decirte es, supongamos que existe una madre de familia que tiene un hijo de 6 años, ¿verdad? Le falta 12 años de educación, toda la primaria, toda la secundaria, pero la señora dice, yo no sé qué va a pasarme a mí en estos 12 años y yo prefiero acumular durante estos 12 años todo el valor de toda la carrera universitaria. Supongamos que la carrera universitaria le va a costar $40,000. Pongamos un ejemplo, ¿no? Tenemos un modelo, una simulación en nuestra compañía donde puedes estimar cuál es el valor que tienes que ahorrar en función al objetivo y al tiempo. Y supongamos que la señora va a ahorrar $150 mensuales, ¿verdad? Estos $150 mensuales son $1,800 al año, ¿verdad? En 10 años son $18,000 y en 12 años sería $21,600, ¿ya? Si la señora ahorró los, digamos, $20,000, la señora tendría su ahorro, no los 40,000 que buscó, sino tendría 60,000, ¿ya? Lo que quiero visualizar es que en el largo plazo, la composición de la parte ahorrada es apenas 1/3 de la parte conseguida. Es decir, si la señora ahorró 20,000, va a tener 60,000. El 1/3 es compuesto por su aporte o su ahorro y las 2/3 partes es compuesta por el efecto del interés compuesto en el tiempo, por el interés nominal que se paga y por la recapitalización. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que la señora no necesitaba los $150 que se me ocurrió en este momento ponerte como ejemplo, si no necesitaba menos. Seguramente el valor era 100, 80 o $90. Con apenas $90 en 12 años hubiera acumulado los $40,000, en donde el 1/3 de su ahorro es lo que ella aportó y los 2/3 es lo que el interés le generó producto de la tasa nominal como por la capitalización por el efecto del interés compuesto. Bien, quisiera yo regresar un poco y trasladarnos hacia la realidad del país durante la crisis. Y para eso, quisiera que me expliques un poco qué estrategias se podrían implementar en los sistemas de ahorro del Ecuador, que ya mencionabas que podrían ser similares a algunos países nórdicos o de la región como Perú, Colombia o Chile, con el fin de lograr esos mismos resultados que ellos tienen, porque se ve que no son los mismos resultados que nosotros tenemos a largo y a corto plazo. O sea, y utilicemos como ejemplo la seguridad social de Chile, porque está fuertemente correlacionado con la forma en la que administran los aportes, de modo tal que los jubilados tienen en promedio garantizado un nivel de vida decente o bueno. A ver, el tema que me has tocado, Estefano, es bien, bien complejo y para un mejor entendimiento yo considero que es necesario explicar brevemente. En el mundo en general existen dos grandes formas de administrar los fondos de pensiones. El uno, que es el modelo, es un modelo muy vigente en la parte oriental del mundo, en Europa del oeste y en algunos países también de la región. Ya voy a poner los ejemplos, que es el sistema de administración de fondos de pensiones bajo el mecanismo de reparto. ¿Qué significa esto? Esto significa que se crea, estos sistemas de reparto son administradas por los estados.
son administrados por el sector público, básicamente, ¿no? Pero ¿en qué consiste? Consiste en que todos aportamos a un gran fondo común. En el Ecuador, el administrador del fondo de pensiones es el IES, ¿verdad? Y el IES tiene básicamente dos grandes prestaciones, digamos, las más importantes, que es atención de las cesantía y jubilación y las prestaciones sociales de salud, ¿verdad? Pero lo más importante es la construcción de este fondo de jubilación. Entonces, ¿en qué consiste el concepto de reparto? Que tú tienes ya tú vas a tener una jubilación, no en función a lo que tú aportaste, sino en función a un reglamento que depende, la sostenibilidad depende básicamente de dos grandes cosas. Uno, el aporte que tienen que hacer los estados. Este es el famoso 40% que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de aportar para la sostenibilidad del fondo de pensiones de todos los ecuatorianos afiliados al Seguro Social que buscan una jubilación. Y el segundo es el ingreso de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social. Es decir, mientras más jóvenes ingresan, este fondo se va construyendo de una mejor manera. Pero ha ocurrido exactamente dos fenómenos en este tipo de fondos en el mundo que les ha descapitalizado y por tanto la tasa de jubilación es muy distinta al último salario de una persona que aportó. Eso es lo que se llama, eso es lo que se conoce como el porcentaje de cobertura del último salario, ¿ya? ¿Cuáles fueron los dos grandes fenómenos? Primero, que la esperanza de vida en los años 50, 60 era de más o menos 58 a 60 años. Hoy la esperanza de vida ya llega casi a los 80 años. Entonces ahora la gente vive muchísimo más por todo el desarrollo que ha habido en medicina y en farmacéuticas, etcétera. Entonces ha hecho que los jubilados tengan derecho a una pensión por mucho más tiempo del que se imaginó. Entonces los fondos se descapitalizan. Y segundo, es que cada vez hay menos jóvenes que quieren trabajar bajo relación de dependencia. Entonces los jóvenes lo que quieren ahora es sus emprendimientos, pero estos emprendimientos que tienen al no tener una relación de dependencia no aportan a la seguridad social, porque son mini empresarios estos millennials como tú y como muchos jóvenes que nos están escuchando. Entonces ellos no aportan y por tanto al no aportar no están contribuyendo al fortalecimiento del sistema de pensiones. Entonces ese es un sistema que ha funcionado durante muchos años en el mundo, que es el sistema de reparto, ¿verdad? El otro sistema que funciona en Chile, que tú tocaste el ejemplo, es el sistema de cuentas individuales. ¿En qué consiste este sistema? Básicamente, en que las personas tienen una jubilación producto del ahorro que fueron capaces de construir durante el tiempo. Es decir, si es que yo ahorré el 20% de mi sueldo durante 30 años y esto representó $100,000, esa es mi jubilación. Más los intereses, por supuesto, ¿no? Nadie me toca eso porque es mi ahorro. Ahora, hay dos grandes diferencias conceptuales. El uno, el sistema de reparto tiene atrás un concepto de solidaridad, ¿ya? Las nuevas generaciones contribuyen a la construcción de este fondo en beneficio de las generaciones más adultas. Generaciones de este fondo no va creciendo, ¿ya? El otro sistema es un sistema muy individualista, ¿verdad? Que uno tiene el ahorro que fue capaz de construir, pero la gente que no tiene la capacidad de construir un ahorro importante, tiene jubilaciones muy pequeñas, ¿ya? Ahora, ¿por qué estos fondos de los países que tienen el sistema de cuentas individuales ha contribuido muchísimo al desarrollo de las economías de los países? Porque con estos fondos se construyen miles de millones de dólares en patrimonios
que financian a empresas. Entonces, estas empresas son las que dinamizan la economía de cada país. En Chile se estima, para que tengas una idea, los fondos de jubilación de Chile ya superaron al sistema financiero de Chile. Son más grandes que todos los bancos juntos. Y esos fondos, a su vez, prestan dinero a empresas que hacen desarrollo de actividad económica. Ahora, ¿cuál es el problema tal vez de estos fondos de cuentas individuales? Primero es la regularidad en la que tienes que aportar. Una interrupción de los aportes evidentemente te va a reducir tu ahorro final. Segundo, la tasa de interés, como habíamos visto hace un momento, es un componente importante por el efecto del interés compuesto. Y al ser los países de primer mundo generalmente tienen tasas de interés muy bajas. Es más, en este momento en Europa los países tienen tasas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que los países te cobran un interés por tener tus depósitos. En lugar de pagarte, como en nuestros países, ellos te cobran. Entonces, estas tasas de interés tan bajas, cero o negativas, no permiten que estas cuentas individuales crezcan como se esperaba que crezcan hace unos 25 o 30 años. Entonces, las jubilaciones no cumplieron en muchos casos las expectativas de los futuros jubilados. Y por eso es que se ha cuestionado la validez del sistema, ¿no? Y tú me preguntarás, ¿qué sistema es mejor? ¿El sistema de reparto como el ecuatoriano o el sistema de cuentas individuales como el chileno? La respuesta no es fácil, la respuesta es muy, muy compleja. Yo lo que te diría en términos muy generales es que el país, sin perder el concepto de solidaridad, yo creo que los fondos deben tener un componente mixto. Debemos tener ya las personas que tenemos cierta edad, yo diría que las personas mayores a 40 años ya no van a ser capaces de construir una cuenta individual lo suficientemente importante, ¿verdad? Entonces, estas personas deben mantener la jubilación o su fondo en el seguro social, buscando la jubilación o el retiro en el seguro social. Pero las nuevas generaciones deben hacer dos aportes desde mi punto de vista. Un aporte a la seguridad social, un porcentaje de su contribución y otro porcentaje de su ahorro a construir su cuenta individual. Esta cuenta individual tendrá que ser administrado por una administradora de fondos autorizada, profesional y que demuestre capacidad de poder generar los rendimientos con una seguridad importante. En conclusión, yo diría que el país sí debe replantear si el sistema es el más adecuado y deberíamos hacer un gran foro de discusión muy serio, muy profundo, muy formal de hacer un cambio. Yo creo que lo que decía el otro día el presidente del BIES, que en el BIES hay recursos apenas para 4 meses más para pagar las pensiones jubilares, eso es terrible. ¿Qué significa esto? Que el Seguro Social tendrá que vender activos para seguir atendiendo sus obligaciones con los jubilados. Entonces, sí hay que repensar cuál es el modelo que el Ecuador necesita implementar en función al tipo de país que somos, ¿no? En términos generales, estos fondos de cuentas individuales, que son más individualistas, como tú dices y como el nombre mismo lo dice, generarían una mayor brecha social. O sea, en países como Chile, en donde se ve una mayor distancia entre las distintas personas, o sea, distintas clases sociales, podría estar dado en función de este sistema que es utilizado. O sea, ¿lo verías así? A ver, desgraciadamente sí, Estefano, sí. Los fondos de cuenta individual, primero para que tú puedas construir un fondo de cuenta individual, debes tener un sueldo, debes tener un ingreso estable. Solo con ese ingreso estable tendrías la capacidad de construir esta cuenta individual. Pero como sabemos, en el Ecuador apenas un 40% tiene un ingreso estable. El resto no. Entonces, estas personas no tendrían la capacidad de construir su cuenta individual. O sea, es, a mi entender, más meritocrático
un fondo de cuentas individuales. Sin embargo, no todas las personas parten de las mismas oportunidades que otras. Entonces, ahí no sería tan justo para las personas que tendrían que adoptar este método, este sistema por obligación. Entonces, Por esa razón, Estefano, el concepto que está atrás de un fondo de reparto es el concepto de solidaridad. Por eso yo te decía que es importante que las nuevas generaciones sigan aportando a estos fondos que lo que hacen es alimentar las jubilaciones de las generaciones mayores, ¿no? bien. Y ahora el Ecuador, en esta situación, eh, ¿cómo podría ahorrar a partir del ingreso que recibirá por concepto de regalías? O sea, que son derivadas, digamos, de la explotación minera o temas similares, como yo que sé, proyectos Cóndor, Mirador, Loma Larga o proyectos similares. Fruta del ¿Cómo norte. podría? Fruta del norte. A ver, yo creo que todo va a depender, todo depende, igual que una familia, igual que una empresa, Estefano, depende del presupuesto que se construya. Si el Ecuador tiene, el presupuesto del Ecuador en términos redondos, digamos, es de más o menos 30.000 millones de dólares, ¿ya? La economía del Ecuador tiene un tamaño de más o menos, que es muy fácil la cifra de 100.000 millones a valor nominal, digamos, ¿ya? Se estima que la economía en este año va a decrecer entre el 6 y el 8%. Yo creo que va a decrecer más o menos un 10%. Entonces, la economía va a ubicarse en más o menos unos 90.000 millones, que es lo que se conoce como Producto Interno Bruto del Ecuador, ¿ya? Más o menos lo que hacen los estados, lo que hacen los gobiernos es construir un presupuesto que tiene ingresos y gastos. O si quieres verlo al revés, tiene gastos que atender con ingresos que se debe generar, ¿ya? Entonces, eso para mí es lo más importante, porque el presupuesto no solamente tiene un concepto financiero o económico, sino tiene un componente social, político, porque en un presupuesto es donde se lee cuál es la visión política de un gobernante. Cuando los gobernantes inclinan muchísimo del presupuesto a obras sociales, eso evidentemente tiene un componente social importante, una visión política determinada, ¿verdad? Los mandatarios que no destinan mucho recurso a la parte social tienen otra visión. Entonces, construyendo el presupuesto de una manera seria, técnica y formal, habrán excedentes. Entonces, estos excedentes, producto de los ingresos superiores a los previstos, ¿verdad? Son los que deben construir estos fondos de ahorro. El Ecuador llegó a tener los fondos de excedente petrolero, llegó a tener, si no me equivoco, llegó a tener 2.400 millones hasta el año, me parece que fue hasta el año 2012, no me acuerdo la fecha, pero llegó a tener, construidos por excedentes del precio del petróleo en función al precio fijado en el presupuesto. Y eso debe mantenerse, no solamente con excedentes de petróleo. ¿Qué tal que el día de mañana el Ecuador tenga una bonanza económica que genere un pago de pagos de impuestos excedentarios de lo que se presupuestó? Ese excedente también debería ahorrarse en fondos para atender futuras depresiones o futuros momentos de baja de ingresos. Igual que una familia. Ujú. Y entonces, bueno, esto es más a nivel macro y a nivel de Estado, cómo el gobierno podría manejarse. Pero podría, creo, no sé si es que esto se utiliza en otros países, tal vez nórdicos, pero podría, digamos, el gobierno, el Estado, recoger de estos ingresos y utilizarlos para inversión y no solamente para el ahorro, como un fondo de inversión, para que sigan circulando, no digamos de la seguridad social o de los impuestos, pero sí de los excedentes, digamos, o de ingresos de este tipo.
Sí, es que mira, el hecho de que se cree un fondo con estos excedentes no significa de que el dinero va a estar guardado en una caja fuerte. Ese dinero va a estar, tiene que ser invertido. Ahora, ¿en qué se tiene que invertir? Debería existir una política muy seria y muy técnica de en qué se debe destinar. Por ejemplo, uno de los destinos que hace como Chile y otros países es incentivar el mercado de valores de los países financiando a las empresas. Las empresas hacen emisiones de créditos estructurados como es la emisión de papel comercial, la emisión de obligaciones, titularizaciones. Entonces, estos fondos compran esas emisiones y tienen una rentabilidad importante con un nivel de seguridad muy alto porque son emisiones calificadas y a través de bolsa de valores. Bueno, para ir Oye, finalizando Estefano, y hay una pregunta que me han hecho de cuáles son las administradoras de fondos que hay en el país. Si quieres, yo tengo una lámina, si me permites claro, compartir, pero sí, sí, no, sí. tienes que darme autorización. Ahí en el share screen, ahí hay unos puntitos donde tienes que poner ahí, permitir que todos compartan. ¿Encontraste? Donde dice share, Ya está, sí está activado. ya, ahí la activaste. A ver, esta es la radiografía de los fondos, de las administradoras de fondos en el Ecuador, cortado a diciembre del año, no, perdón, esto es a enero del año 2020, ¿ya? No sé si ven mi puntero. Todos los fondos en el país tenemos 638 millones de dólares, ¿ya? La principal, la administradora de fondos más grande del país es esta que está en amarillo, que es Fiducia S.A., tiene 219 millones, seguido por Fideval, que tiene 195, luego está Génesis, 35, y luego están otras administradoras que tienen un porcentaje menor, ¿ya? Pero entre las tres administradoras grandes, yo diría que hacemos el 95% del mercado de fondos en el país. No sé si eso responde a la pregunta de la persona que me hizo la inquietud. Esperemos que sí, porque no se ha comunicado. Bueno, y trasladándonos para finalizar a algo más útil, digamos, para personas que están atravesando un momento duro o que quieren surgir a partir de la crisis, porque es una oportunidad para también emprender. Entonces, ¿qué se podría recomendar como un método para, o como una estrategia para nuevos emprendimientos que incluyan este concepto de ahorro y que les permitan de alguna manera surgir en sus ideas, sus emprendimientos? A ver, yo creo, a ver, el ahorro tiene que ser visto dentro del contexto de finanzas personales, porque tú no puedes hablar de una capacidad de ahorro si tienes un nivel de gastos inconsistente con tu nivel de ingresos. Entonces, todo tiene que ser dentro de una planificación, lo que se conoce como finanzas personales, ¿verdad? Es decir, tú no puedes destinar al pago de deudas un valor mayor a un porcentaje de tus ingresos. Para que puedas construir estos porcentajes de alimentación, transporte, vivienda, pago de deudas y ahorro. Entonces hay que verlo en el contexto. Sí, es importante que estas crisis lo que nos ha demostrado es que todos tenemos la capacidad de reinventarnos. Todos nos hemos encontrado en que somos emprendedores, de que somos comerciantes, eh, tenemos iniciativa de generar ingresos de cualquier forma. Tal vez la venta de mascarillas fue el primer producto que salió a la luz, luego todo el mundo vende todo lo relacionado a la crisis, pero la gente se fue diversificando, empezando por deliveries de alimentos, y todo el mundo se reinventó. Entonces yo creo que los emprendimientos es algo que es inherente al ser humano, no debemos limitarnos, no debemos tener
el temor de fracasar. Simplemente no fracasan los que no emprenden. El emprendimiento bien pensado, bien razonado, es la única forma en la que las personas podemos seguir adelante. Yo tengo un dicho que siempre les digo a muchas personas, en el cementerio no existe inflación, porque en el cementerio nadie se mueve, en el cementerio no pasa nada, entonces ahí no hay riesgo, ahí no hay, pero no vivimos en un cementerio, vivimos en un mundo dinámico, en un mundo activo, en un mundo que es lleno de personas que interactuamos, entonces tenemos que ser capaces de pensar, debemos tener la seguridad de que nuestro emprendimiento, nuestra idea, nuestro objetivo debe tener un éxito. Y si nosotros no somos los primeros en que nos damos ese espaldarazo de éxito, nadie nos va a hacer. Entonces vamos adelante, emprendamos. Siempre habrá un tiempo de evaluar si es que el emprendimiento tiene un espacio lógico o no. Tampoco vamos a hacer cosas que están fuera de nuestra economía, de nuestra sociedad. Y tampoco vamos a insistir en un proyecto que por más que esté en nuestro sueño, ya sabemos que no están las condiciones, o no hay las condiciones, mejor dicho, adecuadas para que se desarrolle, ¿no? Y creo que un año es un tiempo prudencial para evaluar si un emprendimiento tiene espacio o no. Y aquí Maribel ha hecho una pregunta que tiene relación con lo que estamos hablando. ¿Cómo pueden estos emprendimientos que dices que son inherentes, y yo también lo creo, al ser humano, entrar a estos fondos de inversión? ¿Cómo pueden acceder? A ver, en el mundo existen los fondos que se llaman los fondos de emprendimiento o los fondos de capital de riesgo. En el Ecuador, todos los fondos que les enseñé, ese resumen que vimos hace un momento, en el país existen 25 fondos de inversión. Desgraciadamente, ninguno de estos fondos de inversión está orientado a capital de riesgo o emprendimientos, porque no tenemos inversionistas que estén dispuestos a asumir el riesgo de un emprendimiento. Sin embargo, sí existen instituciones como los bancos del Estado, el Banco del Pacífico, que sí financian emprendimientos porque son bancos públicos, ¿no? Pero fondos de aquí todavía no existen fondos. Hay un fondo de algunos empresarios que hacen algo de emprendimiento, pero fondos masivos no. Pero digamos, una persona que está iniciando con un emprendimiento, digamos, se puso un bar y tiene $1,000 que quiere ahorrar, pero estos $1,000, ¿cómo los puede introducir, digamos, a Eso, una institución? no, eso sí es muy fácil. Lo que tiene que hacer el emprendedor es tener un fondo de ahorro. Entonces, con estos $1,000 que tú dices, tiene que haber un fondo y dejarlo ahí como reserva. Si es que mañana tiene una crisis en sus ventas, pues tendrá que coger el fondo para atender estos recursos. Sí, puede ser una persona natural o una persona jurídica quien haga la inversión. Ahora, tenemos nosotros una muy buena noticia y les voy a dar una primicia. Hoy estamos 2 de junio, mañana 3 de junio, la compañía a la que represento va a lanzar el primer app del Ecuador para aperturar fondos de inversión desde un celular. O sea, las personas vamos a poder abrir un fondo desde $25, ¿ya? Y ahorrar con la periodicidad que uno quiera. Uno puede ahorrar 25, 50, 100, $200 las veces que quiera, solamente a través del fondo. Este app es conectado con el registro civil, con todos los bancos del país, con algunas cooperativas y, por supuesto, con la fiduciaria que administra los fondos. Esto lo podemos hacer, yo diría que desde la próxima semana ya. Está buenísimo eso. Y creo que responde a una de las preguntas que nos hacían al final. Daniel decía que tan factible es que una persona natural pueda depositar sus ahorros en estos fondos de inversión. Es absolutamente factible. Mira, y la gran ventaja de un fondo es que aquí el concepto que está atrás del fondo es el concepto más democrático que hay atrás de una inversión. ¿Por qué? Primero, porque es para todo el mundo exactamente igual. Ya nosotros tenemos muchos inversionistas grandes en nuestros fondos que tienen 1 millón, 2 millones de dólares. Pero el inversionista, persona natural, que tiene $100, 50 o $25, gana exactamente la misma tasa de interés
que el inversionista que tiene 5 millones de dólares. Entonces, ese concepto es importante. Bueno, finalicemos con esta última pregunta. Y si es que tienen algún comentario a alguien que quisieran decirlo, pues les Sí, activo el micrófono y lo hacemos. La última pregunta es, ¿los emprendimientos en otros países pueden acceder a recursos para crecer los emprendimientos por casa de valores? ¿En Ecuador se puede hacer? a ver, lo que pasa es que las casas de valores en el Ecuador solamente pueden hacer operaciones bursátiles y deberían tener inversiones a través del mercado de valores. Y en el Ecuador, repito, no existen todavía fondos de capital de riesgo. Pero la ley, hay una reforma legal que ya contempla eso, pero esperemos, esperemos. Nosotros tenemos en nuestros objetivos de creación de nuevos fondos la creación de algún fondo de emprendimientos, pero tenemos que analizar si existen los inversionistas con ese perfil de riesgo. Pero en otros países sí existe muchos fondos de emprendimiento. Entonces lo que hacen estos fondos es, les financian a estos emprendimientos y luego cuando las empresas ya demuestran el éxito, venden las acciones de las empresas y tienen una utilidad enorme. Pedro, ha sido muy informativo, sobre todo para mí que ignoro mucho el tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Y gracias Con a todos por conectarse una vez más a Posibilidades Urbanas, donde buscamos justamente esto, que nos informemos acerca de temas relevantes y discutamos cómo podemos ayudarnos del uno al otro para mejorar nuestra condición y sobre todo poder crecer, crecer cada uno y entre en conjunto también. Gracias, Pedro, y con mucho a gusto. todos. Hasta la próxima semana. Ok, chao, Estefano. Chao, chao a todos.